Y esta noche estoy muy bien acompañada. Tengo conmigo, ¿verdad?, una líder de nuestra iglesia, una anciana, no por edad, sino porque por título. Sonia está conmigo y pues vamos a estar compartiendo un ratito la palabra. Yo creo que con esta palabra todos lidiando, esperando en Dios. En lo natural esperamos también. Esperamos el bus, esperamos respuesta de cosas, esperamos que venga el correo a nuestra casa. Entonces, si en lo natural es difícil y nos impacientamos en recibir cosas que estamos esperando, ¿cuánto más en lo espiritual que no lo vemos? Entonces, hoy me gustaría compartir, pastora, lo que es, qué significa esperar en Dios. Esperar en Dios es contar con Él, que es infinitamente fiel. Fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a nosotros, y nos ofrece toda la garantía de que Él no nos va a fallar. Aunque nosotros no veamos, Él no nos va a fallar. Amén. Esperar en Él no significa tener una actitud pasiva o conformista, sino todo lo contrario. Esta espera debe estar llena de fe, esperanza y acción. 3 cosas: fe, esperanza y acción. Quiere decir que mientras nosotros estamos esperando, nuestra fe está cayendo, está menguando, pero dice que tenemos que tener una actitud correcta, no pasiva. El título de Lamentaciones, capítulo 3, me gusta mucho este capítulo que habla de la esperanza de la liberación por la misericordia de Dios. Fíjese lo que dice el capítulo 3, versículo 23. Dice, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Y el 24 me encanta. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Entonces, en estos versículos, Jeremías quería que su pueblo sepa que no estaba todo perdido, que la ira del Señor iba a durar por un momento, pero su misericordia se iba a aumentar, que Dios no los había rechazado por causa de lo que ellos hicieron, sino que ellos tenían propósito. El Señor es bueno y misericordioso en los que en Él esperan. Dice que nosotros tenemos que esperar con humildad y arrepentimiento. Qué palabra tan tremenda está esa. Me encanta el punto que está reforzando, porque tenemos que entender que esperar no es un tiempo de pasividad, no es un tiempo donde nos dormimos, donde dejamos las cosas pasar, es un tiempo donde se toma acción, porque la fe necesita acción. Amén, así es. Esperar en Dios no solo es difícil, sino a veces parece imposible. Si yo le pregunto a usted, pastora, ¿cuántas respuestas contestadas no ha obtenido todavía su respuesta? Usted me dirá mucho, como la radio, los que están ahí detrás, ¿no? Escuchando la palabra de Dios. Hay muchas respuestas que no han sido contestadas a nuestras oraciones, pero la pregunta es, ¿por qué es difícil, pastora, esperar en Dios? Porque la mayoría de las veces queremos que las cosas sucedan ya. Instantáneamente. Al instante, de acuerdo a nuestros planes, y no en el tiempo Cairo de Dios. Nosotros estamos en un tiempo Cronos y el tiempo de Dios es Cairo. Mucha diferencia ahí, ¿no? Entonces, el tiempo Cairo de Dios no es bueno, dice que es perfecto. Nosotros a veces decimos el tiempo Cairo de Dios es bueno, pero no, es perfecto. Quizás digamos, no tengo tiempo para esperar. Para perder, pero nunca perdemos tiempo para esperar en Dios, pastora. Entonces, no debemos operar en un espíritu de incredulidad, de duda, porque cuando nosotros estamos en la espera, viene el enemigo y golpea nuestra puerta de nuestros pensamientos, nuestro corazón, con dudas, con incredulidad, con queja, con murmuración. Es importante que esto que acabas de decir, a causa de que a veces nos impacientamos, el enemigo puede hacernos creer que porque ese tiempo de espera nos hace creer que no es un tiempo de espera, sino que es que Dios no nos escuchó. Ajá. Y que Dios no contestó nuestra oración. Perdón. En realidad no es eso, no es un tiempo perdido. Es un tiempo donde estamos en preparación para lo que Dios ha de traer. Así es. En el tiempo de espera y no ver los resultados puede ser que la preocupación. Mire cuántos espíritus afines. Primero dice que el espíritu de incredulidad viene, después viene el espíritu de duda, después vienen los otros espíritus de afines, la ansiedad, viene el temor, viene la queja, viene la murmuración, y esto puede ser que esté ocupando toda nuestra atención y está drenando nuestras fuerzas. Y estamos agotados. Muchas veces cuando estamos esperando estamos agotados y sin ganas de seguir, sin ganas de dar el siguiente paso. Una de las cosas que sucede mucho y que he visto que muy a menudo pasa cuando estamos esperando en Dios es que la espera
como tú bien dices, nos agota, pero lo que sucede en ese tiempo es que confundimos, como te había dicho anteriormente, la espera con que ya es un acto finalizado por Dios, que no va a venir nada. ¿Y qué sucede? Como no vemos la respuesta, Amén. viene un agotamiento emocional que nos lleva a un agotamiento espiritual, y simplemente lo que hacemos es que permitimos que la duda venga y que la fe se vaya. Así es. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando esto ocurre. Sí, cuando viene esto, que nuestra fe mengua, también dejamos de congregarnos. Ya no oramos, ya no buscamos la palabra de Dios, ya buscamos otras alternativas porque no estamos esperando en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya comenzamos a querer la respuesta humanamente. Amén. Y dejamos de mirar a Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestro enfoque en Dios. Y muchas veces yo he escuchado pastoras que dicen, bueno, yo no quiero respuestas espirituales, yo quiero naturales, quiero que ya suceda. Pero no es así. Nosotros vivimos en lo natural, pero tenemos que esperar en lo espiritual. Decíamos el tiempo Cairo de Dios, no el Cronos, no el nuestro. Hay veces que la gente no entiende lo que es el tiempo crono y lo que es el tiempo Cairo. El tiempo crono es el tiempo donde usted y yo vivimos, es el tiempo que está pues limitado por tiempo y espacio, está limitado por las horas, por los días, por los años. Pero el tiempo Kairos de Dios es el tiempo donde Dios habita. En realidad la palabra Cairo quiere decir tiempo oportuno, o sea, es el tiempo donde Dios desata una bendición. Y es importante que entendamos que Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Dios no vive por un reloj, Dios no vive por un calendario, Dios vive en la eternidad. Entonces, lo que para nosotros es un tiempo de espera, para Dios no lo es. Y muchas veces tenemos que entender esta diferencia para poder esperar en Dios y hacerlo de la forma correcta, con la actitud correcta. Amén, así es. También mientras esperamos la voluntad de Dios en lo natural, debemos cuidar nuestro físico. Dios nos viene hablando mucho del físico, de la salud de nosotros. Debemos estar bien alimentados, debemos descansar, dormir y hacer ejercicios apropiados, porque va ligado con lo espiritual. Si el cuerpo no está preparado para resistir y esperar en Dios o esperar en lo natural, no vamos a poder, porque con un cuerpo enfermo, lleno de preocupaciones, lleno de ansiedad, no vamos a poder esperar en Dios. Una de las cosas que el mismo Jesús nos dijo, que por más que nos afanemos, no se va a añadir, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque el afán viene a restar nuestra salud, pero no va a restar el tiempo de espera. Así es. Vamos a tener que esperar con ansiedad o sin ansiedad, vamos a tener que esperar hasta que la voluntad de Dios se desate. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si nosotros confiamos en Dios, no deberíamos afanarnos. Así es. Es difícil. Nadie dijo que esperar era fácil, ¿verdad? No. Nadie lo dijo. Y yo quiero poner aquí un algo, o sea, como entrar. Estamos en el medio de un proceso de una compra de un edificio para nuestra iglesia, ¿verdad? Y estamos en ese proceso, y ha sido un proceso que nos tomó por sorpresa, pero que finalmente pensábamos que no y luego que sí. Pero lo más importante de esto es que en medio de este proceso hemos visto el cumplimiento de una palabra profética que no fue dada como ministerio. Pero si usted escucha la palabra fue dada en el 2011. Wow. O sea, muchos años. 2011, hace 11 años que recibimos esa palabra profética, y hasta ahora estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética. Por eso es que tenemos que esperar en Dios. Así es. Porque este es el tiempo Kairos, aquel era el tiempo Crono. Haciendo alusión de lo que usted dice, ustedes como pastores, como los líderes de la casa, padres espirituales, yo le preguntaría, pastora, ¿es difícil? Al apóstol le preguntaría, ¿fue difícil esperar en Dios? Claro, porque uno se cuestiona, ¿será que no salimos de la voluntad de Dios? ¿Será que no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer? ¿Será que no escuchamos la voz de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? Y uno se cuestiona, porque es normal que la duda venga. Lo que nosotros como hijos de Dios no podemos permitir es que la duda se quede ahí. Amén. Debemos tratar inmediatamente. No, Señor, si hay algo que tú tengas que cambiar, dínoslo, háblanos. Uno va a la presencia de Dios, y si Dios te dice no pasa nada, tú sigues creyendo, bueno Dios, entonces yo sigo creyendo. Amén. Por fe que va a suceder lo que tú dijiste que tendría que suceder.
Bueno, para nosotros como hijos de la casa también fue difícil la espera, pastora, porque parecía que se solucionaba, parecía que venía la casa espiritual y no lo veíamos y lo mirábamos a ustedes y ustedes se mantenían firmes, entonces esa era nuestra esperanza y muchos se fueron por no ver la respuesta. Por no esperar. Exactamente, muchos han dejado, otros están volviendo, gracias a Dios. Pero bueno, lo que hemos quedado a esperar en Dios, estamos viendo los resultados. Después de tantos años, yo escuché esa palabra profética que nos dio ahí la profeta ese día a ustedes como líderes de la casa y a nosotros como hijos de la casa. Entonces decíamos que teníamos que cuidar nuestros cuerpos, aunque a veces es difícil. Viene la ansiedad y todo eso, pero dice que tenemos que hacer ejercicios también, hacer cosas que a nosotros nos gustan para esperar en Dios. Porque si, como decía anteriormente, si mi cuerpo está enfermo, yo no voy a poder esperar en Dios. Si mi cuerpo está con cosas, no voy a poder esperar en Dios. Entonces tengo que alinear lo natural para que se alinee lo espiritual en mi vida. Amén. Clamamos a Dios y todavía no esperamos una respuesta inmediata. Creo que mucho. Yo tengo muchas respuestas, muchas oraciones todavía que Dios no me ha contestado, pero yo sigo creyendo y esperando en Dios. Y todavía no llegó. Mire, la palabra todavía no ha llegado, no quiere decir que no llegará, está en camino. Amén. Mire, todos los años, siempre voy a hacer énfasis en el tema de nuestra casa espiritual, cuántos años se demoró, pero estaba en camino, pero estábamos creyendo, estábamos permaneciendo, ustedes como padres espirituales y nosotros como los hijos de la casa, esperando, creyendo de que iba a llegar eso. Para muchas personas, el todavía es igual a nunca, y ahí está su límite. Eso es tremendo, porque esa es una verdad muy cierta. Para muchos, cuando alguien ve que se tarda, que no llega, que no lo ve materializado, así como ellos lo han creído, inmediatamente piensa, no va a suceder nunca. Y viene como ese pesimismo, ese negativismo que viene a tronchar su fe, viene a acabar con su fe, a menguar esa fe. Nosotros necesitamos fortalecer Amén. nuestra fe todos los días. Entonces no podemos creer simplemente que porque es un todavía, va a ser un nunca. Así es, amén. Para muchas personas, como decíamos, el todavía es igual a nunca. En el tiempo de espera, nuestro carácter es formado. Ay, ay, ay. Ouch. Está siendo transformada y nuestra voluntad fortalecida. Todo el tiempo el Señor en nuestro carácter está tratando, pero hay muchas personas que no quieren ser formada ni tratada, esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el atajo? Escaparse a la espera y tratar de solucionar a sí mismo. Una de las cosas que yo creo que es más difícil durante la espera es precisamente que es el tiempo que Dios aprovecha para tratar con nuestro carácter. Y por eso no nos gusta, porque no solo no nos gusta esperar, pero tampoco nos gusta cambiar. Y en la formación de carácter tiene que ocurrir una transformación en nuestras vidas. Y eso implica que no nos gusta. Y por eso no nos gusta esperar. Así es. Porque cómo duelen esos cambios. Sí. Y justamente una de las cosas que Dios usa para obligarnos, porque solamente cambiamos cuando estamos obligados a cambiar. Amén. Una de las cosas que Dios usa para llevarnos a esos cambios, a esa formación de carácter, es la espera. Así es. Entonces, ¿por qué es tan difícil esperar en Dios? Recordemos que Dios no obra, como hablamos anteriormente, de acuerdo a nuestro calendario. Y si esperamos que Él haga como querramos, ahí es donde vienen las decepciones. Entonces vemos que Dios le responde a todos sus oraciones. Y lo que nosotros estamos esperando. No sé lo que usted está esperando, pero por ahí usted ve que a todos le respondió esa oración y a nosotros nada. Y nosotros decimos, ¿pero qué pasa? Nos empezamos a mirar a nosotros mismos, ¿qué está pasando? Que no obtenemos la respuesta. Todos lo tienen la respuesta y yo no lo tengo. Quizás es una situación legal, no sé, quizás es una restauración de familia, no sé cuál es, pero nosotros tenemos que seguir esperando. Entonces, Dios tiene una visión más grande, sus planes, sus tiempos son perfectos y santos, pastor. Amén. Entonces, el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todo lo que en él espera. Me gusta, dice que estamos rodeados como un escudo. Debemos confiar que lo que haga Él, sea cual fuera su tiempo, también es perfecto. No solo va a ser menos difícil esperar en Dios, sino que se va a convertir en alegría. Y usted dirá, pero ¿cómo si yo estoy esperando tantos años, esta espera tiene que convertirse en alegría? Es contradictorio, ¿no? Sí, es un poco contradictorio, pero
Recuerde lo que la palabra de Dios dice. Dice que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. O sea que esa palabra es, aunque parezca contradictorio, es real. O sea, en la espera es cuando tenemos que buscar más de Dios y en ese momento regocijarnos en Él, regocijarnos porque, o sea, en estos 11 años no teníamos un edificio propio, pero teníamos servicios donde Dios se manifestaba. Amén. Donde Dios siguió sanando, Dios siguió salvando, Dios siguió restaurando. Entonces sí podemos glorificarnos en Dios, Amén. sí podemos regocijarnos en Dios por lo que Dios está haciendo en el proceso de la espera. Amén, sí. Hemos visto muchas sanidades, muchas familias restauradas, Amén. Los padres que volvieron con los hijos que volvieron con sus padres, familias transformadas. Mire lo que dice Isaías 40:30. Esta es una alabanza que yo lo conocí cuando recién convertidita al Señor. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No tengo el don de cantar porque si no lo iba a cantar, pero bueno. Pero cuando yo estaba preparando este estudio me acordaba de eso, de lo que dice el Señor, que lo que esperamos en Él, vale la pena esperar en el Señor. Dice Amén. que Él renueva nuestras fuerzas, que va a levantar nuestras alas como las águilas y que Él no hará que nuestro caminar se fatigue. Sin embargo, somos humanos y vivimos en una cultura que exige que todo sea ahora. Yo recuerdo años atrás, bueno, yo tengo 50 y tanto, pero yo me acuerdo No hace falta llegar ahí. cuando recién conocí al Señor, yo recuerdo que era más fácil esperar. Venían los pastores y te decían tienes que esperar y como que ahora, pero como ahora ha evolucionado tanto, la cultura exige más ahora. La tecnología, entonces como que ahora todo ya, usted vio que todo tiene que ser ya porque si no, no vivo. Todo es rápido, Sí. Entonces vivimos en esta cultura de rápido, dry way, microwave, entras al internet, ya lo tienes todo, la super velocidad del internet, todo es rápido. Entonces todo lo queremos rápido. Sí, y no es así con Dios. No. Es en el tiempo de Él. Esa es la razón por la cual esperar en Dios es difícil, por la cultura en que vivimos, que exige que sea todo ya. En muchas ocasiones nuestras oraciones son contestadas de inmediato. Otras veces no, como dijimos, esperamos nuestra casa por 11 años. Otra vez el Señor pone a prueba nuestra fe. En el tiempo de espera, Dios prueba nuestra fe. Amén. Es que Dios no puede confiarte algo que Él no ha probado en ti. Perfecto. Si tú estás creyendo por algo y lo que tú estás creyendo no es por la razón o la motivación correcta, Dios no te la va a dar. Así es. Aun cuando tú lo estés esperando y tú estés creyendo en Dios. Pero si tu motivación no es la correcta, si tú quieres que Dios te bendiga porque tú quieres ser rico, millonario, eso no lo vas a recibir, ¿verdad? Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y la palabra de Dios allá en Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal, Amén. pedimos de nuestras ambiciones. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que estamos pidiendo, porque Dios va a probar nuestra fe, va a probar nuestro corazón, va a probar las intenciones de nuestro corazón para poder darnos lo que estamos creyendo por fe. Amén. Y ahí es cuando somos probados en la fe, como usted dijo anteriormente, nosotros nos preguntamos, ¿realmente Dios ha escuchado mi oración? Y empezamos a cuestionar al Señor, porque cuestionamos al Señor porque no nos responde. ¿Será que...? Y operamos en razonamiento, en espíritu de iglesia, porque empezamos a cuestionar todo lo de Él y ya no queremos nada de Él. Ni, como decíamos anteriormente, ni nos queremos congregar. Y escuchar la palabra de Dios menos. Y que nos digan esperen, peor. Sí, es que de veras esperar y una de las cosas que yo creo que como vivimos en esta sociedad de que es tan rápido todo, donde es una cultura de rapidez, donde vivimos unos tiempos donde todo tiene que ser rápido porque no podemos perder tiempo, porque tenemos que lograr muchas cosas en el poco tiempo que tenemos, lo que sucede es que al quererlo de esa manera nos confrontamos con la verdad de que Dios trabaja desaceleradamente. Así es. Dios no acelera ningún proceso que no necesite ser acelerado. Amén. Si nosotros necesitamos probar nuestra fe, Dios se va a tomar el tiempo para hacerlo. Así es. Si nosotros necesitamos formar nuestro carácter, Dios va a formar nuestro carácter a su tiempo, a su manera, en su forma. Es así de sencillo. Así es. Yo creo que nosotros somos los que demoramos la respuesta a Dios, ¿no? Completamente de acuerdo. Porque
Dice, tenés que formarte y lo que menos queremos, el ser humano de por sí, lo que menos quiere es disciplina y formarse. Entonces decimos, pero Dios se está demorando, pero no es Dios, somos nosotros que no esperamos en Él. Así es. O sea, y la palabra dice que para Dios un año es como 1000 días, 1000 días es como un año. O sea, Él no tiene apuro. Es verdad. Él no tiene apuro porque si usted no aprueba el proceso, tiene que comenzar de cero. Es verdad. Como cuando usted está en la escuela, no pasó, tiene que empezar de cero. Por eso esperar es tan difícil. Sí. Y a los seres humanos nos cuesta más por este tiempo, ¿verdad? De corre que vivimos, nos espera más y nos ansiamos. Viene una ansiedad tremenda y nos afanamos porque estamos esperando. Viene un afán terrible. Pero no nos damos cuenta que, bueno, si no se puede, no se puede. Y muchas personas van y buscan en otra dirección, en otras cosas incorrectas. Yo creo que esa es una de las pruebas que nosotros tenemos que pasar. Amén. En la espera. ¿Qué tanto de veras le estás creyendo a Dios? Es verdad, pastora. ¿Qué tanto estás confiando en que Dios va a contestar tu oración? Porque muchas veces nosotros hacemos una oración, pero nuestro nivel de fe no está al mismo, ¿verdad?, nivel que nuestras peticiones. En realidad estamos haciendo la oración, pero tenemos una esperanza de que a lo mejor Dios va a contestar, sí, pero no realmente no estamos creyendo por fe que la respuesta viene en camino. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que le damos un par de días, no vemos el resultado, entonces nos vamos a buscar una alternativa humana al problema. Así es. Una respuesta humana al problema. Entonces eso es una fe natural, una fe de emociones, porque no obtenemos los resultados y buscamos otras alternativas, como usted dice. Exactamente. Interesante. Un aspecto fundamental del carácter y naturaleza de Dios, sus atributos, nos permitirá esperar pacientemente en Él y en su soberanía. La soberanía de Dios se define como su control independiente, completo y total sobre toda la criatura, los sucesos, las historias y las circunstancias. Fíjese lo que dice Isaías 47:10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, o sea, lo que Él quiera, no lo que nosotros querramos. Amén. Una vez que entendamos esto, esperar en nuestro Dios perfecto, que obre y actúe en su momento perfecto, no solo nos permitirá esperar con paciencia, sino que nos permitirá esperar con confianza. Y la confianza va de la mano de la fe. Así es. O sea, usted no puede tener fe en algo que usted no confía. Perfecto. Tremendo. Y las consecuencias de no saber esperar en Dios. Hay una consecuencia de no saber esperar en Dios. Oh, yeah. Y tenemos el ejemplo claro del rey Saúl en 1 Samuel capítulo 13. Todo el capítulo 13, si usted quiere, después lo lee en su casa, lo lee cuando tenga su tiempo. Dice que él decidió ofrecer un sacrificio a Dios en lugar de esperar que el profeta Samuel viniera a oficiar el sacrificio que estaba destinado a solicitar el favor de Dios en una guerra con los filisteos. Cuando Saúl vio que las huestes enemigas se acercaban y que su propia gente empezaba a cuestionar, dice que él decidió hacer el sacrificio. En una versión leía que decía que él se esforzó para hacer el sacrificio. Wow. Se esforzó, o sea, todo requiere un esfuerzo. Entonces en eso llega el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te dije que esperaras, estoy parafraseando, ¿no? Dice, neciamente has hecho, ¿por qué no esperaste? O sea, podemos cometer los errores también que cometió el rey Saúl y tuvo unas consecuencias, él obtuvo consecuencias. Una de las cosas que es importante entender que queremos a veces ayudar a Dios. Sí. Y por eso queremos forzar que algo suceda. Y yo te voy a poner un ejemplo que siempre me ha chocado mucho. Hay una persona que necesita un carro. Ajá. Porque tiene que trabajar, porque tiene que moverse. Entendemos que las razones son las correctas. Claro. Entonces va y se compra un carro nuevo, ¿verdad? Y viene, mire la bendición que Dios me dio. Pero entonces se pasa todo el resto del mes, ¿verdad? Cada mes, pidiendo a los hermanos porque le den una ofrenda para poder ponerle gasolina al carro, para poder pagar las mensualidades del carro. Entonces esa no era una bendición de Dios. No. ¿Qué hizo esta persona? Forzó una bendición. Así. O sea, quiso acelerar el proceso. Así. Cuando los procesos de Dios no se pueden acelerar, es en el tiempo de Dios. Sí.
Y pues seguimos con la enseñanza, estamos teniendo una enseñanza excelente para edificar su vida. Estamos hablando, ¿verdad?, de esperar en Dios. ¿Por qué es tan difícil esperar en Dios? Entonces ahora, un cristiano exitoso es aquel que espera en Dios, ora y encuentra su refugio. Dice el Salmo 62, versículo 5, David dijo, alma mía espera en él, solo en Dios. Y el versículo 8 dice, confía en él todo el tiempo. Vosotros, pueblo, derramad vuestro corazón delante de él. Hay un requisito para esperar en él. Dice que tenemos que derramar nuestro corazón a él. Es importante decir esto, o sea, lo dijimos al principio que esperar en Dios no es un tiempo de pasividad, no es un tiempo de inactividad, es un tiempo de acción. Pero una de las acciones que debemos tomar es ir a la presencia de Dios. Derramar nuestro corazón en su presencia es cuando estamos teniendo comunión con Él, ir a la presencia de Dios, porque lo único que nos sostiene durante la espera, ya sea corta o larga, es su presencia. Pero muchos de nosotros hemos cometido errores, y yo me incluyo, que no hemos ido a la presencia de Dios, más bien nos hemos alejado de su presencia. Amén. Nos hemos alejado de buscar de Él porque no obtuvimos respuesta. Entonces también nos enojamos con Dios porque en muchas ocasiones nos enojamos con Dios porque no la respuesta no la vemos. Oramos, ayunamos, ¿qué no se hace? Y decir, pero ¿qué pasa, Dios? Porque muchas veces nos ha pasado. Yo hablo en lo personal, no he visto respuesta y he dicho, Señor, ¿qué pasa? Y después he tenido que ir a la intimidad con Él y pedirle perdón por no haber confiado en Él. Todos, yo creo que todos hemos pasado por eso. O sea, que en un momento hemos esperado una respuesta, no llegó, teníamos una falsa expectativa de lo que Dios iba a hacer, creíamos, o la respuesta que recibimos, porque esta es otra, la respuesta que recibimos no era la que esperábamos. Entonces nos sentimos frustrados y lo que sucede es que nos apartamos, no vamos más, cuestionamos a Dios, ¿verdad? Y muchos hasta se alejan, ¿verdad? Porque Dios no hizo donde estaba Dios y todas esas cosas que surgen en ese momento. Pero es importante entender que si nosotros estamos conectados con Dios en ese tiempo, Amén, vamos a poder esperar. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es alinearnos, volver a Dios, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y seguir esperando en Él, porque esa es la única forma que vamos a esperar en Él. Y muchas veces tampoco se atienden los teléfonos cuando nos están llamando. En tiempo de espera siempre nos están diciendo, sigue esforzándote, sigue esperando, sigue buscando de Dios. Viene palabra, vienen pastores, viene el mentor, el líder. Y nosotros cerramos los oídos. Y cerramos los ojos y ya no queremos saber nada. Y ahí es donde nosotros nos apartamos de Dios. Y nos apartamos de la iglesia también. Y ahí el enemigo viene y hace estrago con nuestras vidas. Viene y hace que nos apartemos de Dios definitivamente. Sí, es importante que lo señales porque nunca nunca nos vamos a cansar de enfatizar eso. Ese es el momento más vulnerable. Sí. El momento de la espera es un momento vulnerable. Es un momento donde estamos vulnerables precisamente al ataque del enemigo, a que venga la duda, a que nos asalte ese temor de esa incertidumbre, ¿por qué no viene la respuesta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que hay algo mal en mi vida? O sea, no entendemos a veces. Y la verdad es que muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Hemos pasado por cosas, y yo lo digo por experiencia propia, hemos pasado por situaciones en las que nunca entendimos por qué sucedió o por qué pasamos en ella, pero nunca podemos dejar de creer en Dios y estar seguros de que Él de una forma u otra va a contestar. Sí, y una de las cosas que tenemos que hacer es renovar nuestra mente también. Muy importante, porque todos los dardos que vienen a nuestras vidas, la mente, el pensamiento, las emociones, vienen y nos hablan en el oído. Y una de las cosas que tenemos que hacer también es apagar las voces. Como usted dice, estamos vulnerables en el tiempo de espera. El enemigo usa un hermanito para traerte y tocarte y decirte cosas y tú como que quieres sacrificar al hermanito y no puedes. Pero ahí está, bueno, pues en ese tiempo nosotros estamos siendo probados. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es callar las voces que vienen, ya sea en forma humana o el enemigo viene y nos habla. Viste que no puedes, viste, ya cuánto tiempo estás orando, 20 años, 30 años, 50 años, ¿cuánto hace que estás orando y no ves los resultados? O el clásico. De esa enfermedad no se sana nadie. Le pasó a mi familia. Entonces te va a pasar a ti. Pero no, esas son las voces que nosotros tenemos que callar. Decirle y darle una orden que enmudezca. Exacto.
enmudecerlo, guardar nuestra mente, renovar nuestras mentes, todo el tiempo estar renovando con palabra, con prédicas, con enseñanza, para que el enemigo no nos agarre tan mal, porque si no, sí, como usted dice, estamos vulnerables y el enemigo viene y quiere hacer estrago con nosotros. Y en muchas ocasiones hace porque nosotros le permitimos, porque nosotros abrimos puertas. Amén. Y una de las cosas que el cristiano, sin querer, queriendo, va abriendo puertas de a poco. Cuando siempre, si caemos en ansiedad o caemos en depresión es porque hubo una puerta abierta anteriormente. Sí, es importante entender esto. O sea, una de las cosas que hemos enseñado acerca de la preocupación es que nos preocupamos de antemano. Preocupación, o sea, nos ocupamos en preocuparnos. Sí. O sea, estamos ocupados en lo que no ha pasado todavía, en lo malo que puede suceder, en lo malo que puede venir, y nuestra mente comienza a afanarse. Esa es la puerta que se abre y empezamos, Dios no me contestó, es que Dios no me ama, es que Dios se olvidó de mí, es que seguro que hay algo malo. Y empezamos a llegar, hay algunos que llegan incluso a cuestionarse, ¿será que Dios existe? Es verdad. Sí. Y probó sus milagros, probó los milagros, probó provisión. Y llega un momento así. Y llega un momento en que la persona se aparta, que no entiende que Dios ha estado ahí todo el tiempo. Pero dice la palabra de Dios también que Dios calla de amor. Y cuando calla Él, ¡ay! Y si Él calla es porque quiere que nosotros seamos lo que hablemos, ¿verdad? Él está escuchando, Él está observando. Él quiere que nosotros vayamos a su presencia, que lo busquemos, que busquemos de Él, que le demostremos realmente que estamos creyendo en Él, que estamos viviendo por fe. Sí. También hay otra cosa, pastora, que a veces nosotros estamos esperando una palabra profética. Entonces, le dieron a toda la palabra profética y a nosotros no nos dieron. ¿Qué dice usted de eso? Clásico. O sea, yo tengo todo que viene. A mí Dios me dijo que usted me iba a dar una palabra, pero Dios no me dijo nada a mí. O sea, es clásico. Y cuando a mí me piden una palabra profética, mi tendencia, y lo digo públicamente, mi tendencia es no darla. Porque hay muchos hijos de Dios que están acostumbrados a usar la palabra profética o el ministerio profético como en el mundo tiran las cartas del tarot. Sí. Y entonces tíreme las cartas a ver lo que sale. Eso no es así. Dios habla cuando Él tiene algo que decir. Y si Dios quiere hablar, va a hablar. O sea, tú no tienes que pedirle a alguien una palabra profética, porque Dios te la va a dar. Pero a veces se nos olvida lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Sí, eso me gusta mucho, escuchar de la boca suya y del apóstol. O sea, usted no necesita que yo le hable. Dios ya lo dijo todo. O sea, Dios ha dado una respuesta. Todas las inquietudes, todos los problemas, todos los afanes que el ser humano puede enfrentar en la vida, Dios tiene una respuesta para cada uno de ellos en su palabra. Por eso debemos confiar más en la palabra de Dios que en la palabra de un hombre. No es que yo no quiera orar por usted, porque de hecho estoy orando todo el tiempo por la gente. O sea, no se trata de no orar por la gente. Lo que yo quiero que usted no confíe más en mí que lo que usted confíe en Dios. Así es. Porque yo tengo que confiar en Dios para que conteste las oraciones. Entonces, busque a Dios, búsquelo allí, derrame su vida delante de Dios. En los momentos de espera, búsquelo más a Él. Búsquelo más a Él. Amén. ¿Verdad? Usted necesita orar, que la gente ore por usted. Ayúdeme a orar, que estoy esperando por una respuesta de Dios. Estoy esperando por la voluntad de Dios. Esa sería la oración correcta. Sí. Pero muchos ay, es que Dios no me contesta. Ore usted porque Dios le escucha a usted, a mí no me escucha. Iba a decir eso, pastora. Ore usted, pastora, que usted tiene más directo con el Señor. Hace muchos años atrás, cuando yo recién conocí al Señor, iba caminando con el Señor, teníamos la tendencia, donde nos congregábamos, a decir, oren por mi vida espiritual. Entonces, una vez vino una pastora a la iglesia, y bueno, yo toda ahí espiritualoide, voy y le digo, pastora, necesito que ore por favor por mi vida espiritual. Y una de las cosas que me dice ella, ¿y tú qué estás haciendo por tu vida espiritual? Y me confrontó ese día, fue como una cachetada que me dio. Y yo dije, ok, me voy. Y me fui y no le pedí más oración. Entonces ahí aprendí. Y eso también, ¿qué estás haciendo mientras esperas en Dios? Está esperando que otro vaya y ore, se desgaste y no tú directamente. Y Dios nos habla, porque Dios nos está hablando todo el tiempo. Dios nos habla a través de prédica. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos.
Dios nos habla en todo tiempo, nos habla por un hermano, nos habla por ustedes, por predicadores, pero nosotros estamos sordos. Una de las cosas que siempre yo me río cuando lo escucho, ¿verdad? Ah, Que bien le dice, ore, yo quiero que Dios ore por mí para que Dios pase la unción que hay sobre su vida. ahora. I was like, ¿qué has hecho tú? O sea, ¿qué has hecho tú para que Dios haga? O sea, Dios no te va, tú no has pagado el precio que yo he pagado, Así es. como yo no he pagado el precio que tú has pagado. O sea, Ujú. cada uno de nosotros tenemos que desarrollar y cultivar esa relación con Dios y que sea Dios el que, ¿verdad?, nos dé lo que Dios tiene para cada uno. Y Dios tiene, para cada uno de sus hijos, tiene un propósito y para ese propósito Amén. tiene una unción específica que le va a dar. O sea, no importa cuánto yo ore por ti, lo que Dios ha puesto sobre mi vida es a causa del propósito que hay en mi vida y Dios no se lo va a pasar a nadie. A usted tiene el suyo, usted tiene un propósito. Cualquiera que este sea, ya sea orar en su casa por su Amén. familia, por cubrir a su familia, Dios va a respaldar esa oración con una unción propia, Así es. ¿verdad? Y así sucede con todos. Entonces la gente no entiende que tenemos que desarrollar esa relación con Dios. Volvemos atrás, que queremos todo ya. Entonces por eso buscamos a la pastora, al apóstol, decir, bueno, ore por mí usted que tiene más contacto directo con Dios. Y Dios escucha a todos. Lo que pasa es que, como decíamos anteriormente, nosotros somos los que demoramos la respuesta. Y muchos de nosotros tenemos que limpiarnos un poco el oído espiritual, pasarnos el hisopo, porque el Señor está todo el tiempo hablando y Así es. ahora es muy acelerado lo que el Señor viene hablando a nosotros. Pero nosotros que estamos dormidos, estamos pasivos, estamos con los oídos cerrados, los ojos vendados y no nos damos cuenta que todos los demás ven que nosotros estamos mal, pero nosotros decimos, no, estamos bien, estamos perfectos. Yo hace tiempo atrás yo tuve un caso de una hermana en la iglesia que tenía problemas con todo el mundo. Tenía problemas con todo. O sea, era con este, con aquel, con el otro. Entonces venía y se quejaba que la tenían cogida con ella, que todo el mundo la odiaba, que nadie la quería. Aquello era un trauma. Y le dije, pero espera un momento. O sea, si tú y yo tenemos un problema, que es normal que tengamos, en un momento dado, puede que tengamos una diferencia. Claro. O sea, puede ser tú o puedo ser yo, Claro. ¿verdad? Porque ese día nos levantamos por el lado equivocado de la cama y pudimos tener una diferencia. Pudo haber sido cualquiera de las dos. Pero cuando yo tengo un problema contigo, con el otro, con el otro, con el otro, hello, Algo yo está soy el problema. O sea, es así de sencillo, ¿no? Sí. Yo soy el problema. Tengo que ir a la presencia de Dios, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando conmigo. No es que la gente la tiene cogida conmigo, espérate, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Yo soy el problema, yo soy la fuente del problema. Así es. ¿Entiendes? Tenemos que tener cuidado, porque a veces realmente retrasamos los procesos de Dios Amén. y las respuestas de Dios las pone en hold porque ¿cómo nos va a dar? Sí, es verdad. Es mejor echarle la culpa a los demás y no hacerte cargo de tu... A veces es más fácil, ¿no? Decir, fue por, pero somos nosotros el problema. Entonces nosotros tenemos que ir a la intimidad con Dios, derramar nuestro corazón, decirle al Señor tal cual estamos y decirle que, bueno, pedirle perdón porque no hemos sabido esperar. Amén. En muchas ocasiones no sabemos esperar. Vamos al pastor o a la pastora o un líder, le decimos, quiero que ores por esto y yo estoy llena de ansiedad y no veo la respuesta. Oración, volvemos, lectura de su palabra y eso es lo que sostiene al cristiano. Una de las cosas que Dios está hablando mucho es que se ha perdido el respeto por la palabra de Dios. Absolutamente. Y a mí me entró mucho el temor a eso porque cuando no buscamos de Dios, y he escuchado al apóstol, el apóstol Carlos que decía que ya no se lee la palabra como antes. Y es verdad, entonces queremos todo ya, pero si no oramos, no buscamos de Dios, no leemos su palabra. Y a veces requiere también ayunar. Y si no hacemos esas cosas, no es que sea religioso, sino que lo tenemos que hacer, es nuestra obligación. Dice que la palabra de Dios es el pan nuestro de cada día. Amén. Y es alimento para nosotros. Entonces tenemos que derramar nuestra vida en oración. Leyendo su palabra obtendremos la respuesta que estamos esperando. No nos quejemos más, no murmuremos más, porque sé que nuestro clamor y obediencia tocará el corazón de Dios. Esto le dijo una mujer sabia. Y eso me quedó muy grabado, porque es verdad, en tiempo de espera nosotros nos quejamos, murmuramos, todo hacemos, menos esperar en Dios.
Y una de las cosas que usted dijo, que el corazón de Dios iba a ser tocado cuando nuestro clamor y nuestra obediencia lo hacíamos. Es importante que dejemos eso claro. O sea, Dios no quiere hacernos sufrir. La espera no es para Dios torturarnos porque no nos ha dado lo que estamos expectando de parte de Dios. Es simplemente es el tiempo donde Dios está preparando nuestro corazón para lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es algo que a veces no entendemos. O sea, se requieren cambios, se requiere que nuestra vida se fortalezca en fe. Muchas veces, si Dios nos da la bendición que estamos pidiéndole a Dios y que estamos creyéndole a Dios, y la bendición va a hacernos daño porque no estamos listos, no estamos preparados para recibir esa bendición. Y necesitamos entender que las bendiciones de Dios tienen y necesitan un tiempo y un espacio para recibirlas. Y es por eso que es importante que podamos recibirlas. Sin eso no va a llegar. Vamos a sufrir las consecuencias de acelerar un proceso. Así es. ¿Entiendes? Vamos a recibir esas consecuencias. Y esto es importante, porque dijimos al principio que muchos de nosotros queremos acelerar los procesos en el tiempo de la espera. No se puede. No.